Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de ideas y pensamientos obsesivos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la obsesión es cuando tenemos un pensamiento o una idea que no se va, que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Me llama la atención porque frecuentemente a este fenómeno le dicen sobrepensar. Entonces, el sobrepensar es una repetición y cuando estamos en la idea de un pensamiento repetitivo, en muchos casos, sin el rigor académico, podemos estar suponiendo que hablamos de un pensamiento obsesivo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El pensamiento obsesivo es como un parásito, es un pensamiento que está presente y que aparece y que aparece y que aparece y aparece aparentemente sin ser llamado específicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Podemos tener pensamientos obsesivos que nos aporten valor y pensamientos obsesivos que nos resten valor. Entonces, decir, ¿cómo es esto? Bueno, primero, los pensamientos obsesivos que nos aportan valor son esos pensamientos, por ejemplo, el de un emprendedor. Un emprendedor tiene la visualización de un negocio, tiene logros o alcances o metas muy específicas que no deja de pensar en ellos. Por ejemplo, cuando un pensamiento repetitivo o muy puntual o que aparece con frecuencia es diferente y le tendríamos que quitar el pensamiento obsesivo. Por ejemplo, cuando nos ejercitamos, lo difícil es mantener la motivación para mantenernos ejercitando. O bien que queremos reducir el peso que tenemos o el porcentaje de grasa que tenemos en el cuerpo. Entonces, en esos casos dicen, ¿por qué un pensamiento que me molesta no me puedo deshacer de él y un pensamiento que me aporta valor se esfuma? Entonces, es algo muy frecuente que tenemos que explorar precisamente para decir, ¿cómo puedo hacer que un pensamiento que me da miedo, como un ataque de pánico, un desencanto emocional de una persona que se fue, con la que tengo problemas, está ahí todo el tiempo, o bien que tuve un fracaso y no se va ese pensamiento, y lo que me aporta valor, que es estudiar, hacer ejercicio, comer bien, se me olvida. Entonces es extraño para propios y ajenos decir por qué lo que me hace bien me cuesta tanto trabajo y lo que me hace mal es tan fácil y no se va de mi mente. Entonces, lo que estamos puntualizando es eso. Queremos pensamientos que nos gustaría que permanecieran más tiempo en nuestra mente. Y hay algunos pensamientos que nos gustaría que se fueran de nuestra mente, pero no sabemos cómo hacer la transición. Entonces, esa es la importancia de este en vivo precisamente para que pongan atención puntualmente y tengan donde anotar precisamente para entender el fenómeno. Cuando no podemos hacer una cosa o no podemos ejecutar una, digamos, conducta o una acción que nos gustaría desarrollar, tenemos que entender el fenómeno. La mente, cuando no está familiarizada con ciertos retos o con ciertas situaciones, o tenemos tutores que no tienen la menor idea, ¿sí?, de en qué consiste ese fenómeno, nos van a contestar cosas raras. Entonces, quien no ha experimentado un pensamiento repetitivo como padre o como madre, pues no nos va a contestar nada porque no sabe cómo manejar esa situación. Entonces, es importante, entonces, por eso tener una idea clara de qué es en lo que queremos pensar, pues precisamente para que ese pensamiento se mantenga. Entonces, los pensamientos catastróficos, los pensamientos patológicos, los celos, etcétera. Hay muchos fenómenos. Vamos a agarrar algunos de ellos y sobre todo los más frecuentes para entender el fenómeno. Por ejemplo, tienes una pareja y te engaña, te pone el cuerno, se fue con otra persona, una infidelidad frecuente o una infidelidad transitoria o que tiene una vida paralela. Hay diferentes tipos de infidelidad. Hay personas que refieren tener una relación con dos parejas de años. Hay gente que es esporádico, que tuvo un desliz y luego empezó a ver a esa persona, y hay personas que fue exclusivamente de forma casual. Esa situación es muy importante que yo destaque porque uno de los pensamientos obsesivos más frecuentes
en términos de volumen y en términos de cómo se presentan, es ese. Entonces, ya sea en hombres y mujeres, se queda el pensamiento obsesivo si esa persona va a ser confiable, si es susceptible de otorgarle un perdón o si esa persona volverá a fallar. Yo les digo una cosa, hay algunos pensamientos obsesivos que no hay forma de ratificarlo con la realidad. ¿Ok? Entonces estás conviviendo con una persona y que dices, me falló, o que tienes la idea patológica de pensar que esa persona está pensando en la otra persona con la que te fue infiel. Va de nuevo porque es como un juego de palabras. Te obsesiona que tu pareja pueda estar pensando en la persona con la que te fueron infiel. Entonces, ese pensamiento, ¿cómo lo ratificamos? No es posible de ser ratificado, porque esa persona no es confiable. Si le preguntas en qué estás pensando, sea hombre y mujer indistintamente, va a decir en nada. Pero tú tienes la idea de que esa persona está pensando en la persona con la que te fue infiel. Entonces, ese pensamiento obsesivo de infidelidad te puede acabar consumiendo como una vela. Tienes una vela que está prendida y nada más se va derritiendo y derritiendo y derritiendo y derritiendo. Entonces, ¿cómo me deshago de eso? Es decir, bueno, entonces tengo un pensamiento obsesivo que tiene una complejidad o una complicación, mejor dicho, que es que tengo elementos que me sugieren una cosa de ese tipo, pero el resto lo estoy tejiendo yo. Entonces, a la hora de yo estar mezclando elementos de la realidad mínimos, es decir, tengo una sospecha, ¿no? Tengo una actitud extraña de la persona con la que normalmente estoy y entonces eso me hace sugerir mentalmente, por mi experiencia o por el tiempo, que a lo mejor tiene otra persona. Digamos que la conducta extraña le voy a asignar un 5% y el 95% del restante de mi pensamiento es mi imaginación. Entonces, cuando tenemos ideas y pensamientos obsesivos es que tienen un contenido muy importante en términos de fantasía, es decir, en términos de elementos o construcción mental que está siendo imaginada. No tengo evidencia porque si tuviera evidencia todo sería más fácil. Cuando tienes una evidencia clara e irrefutable de la traición de alguien más, pues es más fácil tomar una decisión. O sea, es decir, ya tienes la evidencia y al tener evidencia, pues ya no te pesa porque dices, esto está consumado, entonces yo decido si perdono o no. ¿Ok? Entonces, si tienes una evidencia y luego la evidencia cuando alguien no la niega, o sea, es decir, sí, yo soy infiel, sí tengo una relación con otra persona, etcétera. Entonces cambia a otra categoría porque son certezas, en donde la naturaleza del fenómeno ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya es un hecho consumado. A diferencia de cuando tengo una idea o un pensamiento obsesivo. ¿Ok? Eso es muy frecuente porque está la persona atrapada en una disyuntiva si deshacerse de la persona porque no es confiable. Ahora yo les digo una cosa, si no puedes superar eso, hay dos caminos, o perdonas a la persona y le das otra oportunidad, o te deshaces de ella, pero tiene que ser así de contundente, porque hay personas que se quedan en una relación de ese tipo y entonces su vida es un infierno, porque pasan años y años y esa monserga y va deteriorando no solo los pensamientos y las emociones, también deteriora el cerebro y algunas estructuras corporales, ¿sí? Glándulas sobre todo, que son las responsables de segregar ciertos químicos que se convierten en emociones. Entonces no es una cosa menor que tengas una idea obsesiva. Por eso es muy importante identificar un pensamiento que está siendo recurrente y que nos está generando una mala sensación o un mal sentimiento, porque eso tarde o temprano se va a convertir en una enfermedad y muy probablemente nos mate. Entonces, tenemos que ser muy puntuales. Evidentemente hay estudios de todo tipo que nos llevan a esas conclusiones, ¿sí? Entonces, el tener pensamientos recurrentes, ideas recurrentes o pensamientos obsesivos,
nos va a ir deteriorando el proceso mental. Una persona que tiene pensamientos repetitivos, piénsalo, ¿no crees que te va a generar un gran problema? No solo mental, sino también emocional. Y no solo eso, también va a afectar la relación que tiene que ver con otras personas. Es decir, hay un daño colateral. Por ejemplo, tú tienes una mala relación o tienes una situación de infidelidad con tu esposo o esposa, según sea el caso. ¿Y quién creen que paga los platos rotos? Pues la familia, los niños, los hijos, los padres, las familias políticas, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay una posición específica. Entonces, la baja calidad de la salud mental de los padres empieza a afectar a los hijos. Entonces, los hijos ya no quieren hablar de nada, ya no quieren interactuar precisamente porque dicen, ¿por qué voy a recibir instrucciones de mi papá y de mi mamá si ellos están más locos que yo? No es algo que yo diga con esos términos, pero he escuchado a muchos niños y muchos adolescentes que se refieren así de sus padres cuando están en ese proceso. Nadie me lo contó, lo he visto infinidad de veces en consulta. Entonces dicen, ¿yo por qué le voy a hacer caso primero que arregle su vida? Se pone a darme consejos cuando no puede con su propia vida, ¿sí? Entonces, es lógico que se vaya deteriorando la credibilidad y se vaya deteriorando el respeto que le tienes a alguien que está en incongruencia. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, eso se puede manifestar en otras cosas. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos obsesivos, también se manifiestan y se vuelven y se trasladan y se desplazan a otras áreas de la casa. Por ejemplo, el estar limpiando de forma obsesiva, como dice el nombre, precisamente cada resquicio de la cocina y del baño y de todo eso. Esa hiperconciencia de estar enfocado, ¿sí? Entonces, de estar enfocado en una cosa es precisamente un pensamiento obsesivo que suple a otro, ¿ok? Entonces la conducta obsesiva sigue permaneciendo. Me puedo ponerme a limpiar la estufa con un cepillo de dientes o simplemente la obsesión de los cerrojos del auto, de la casa, de una serie de cosas que nos obsesionan, la luz y te regresas y ya cerraste la casa y te vuelves a regresar. Muy parecido al fenómeno de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No vamos a llegar a hablar del trastorno, porque eso es cuando se vuelve casi incapacitante. Entonces, lo que estamos hablando en este contenido es del pensamiento que casi raya en obsesión compulsiva, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro eso. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que no se va y sigue y sigue. Ahora, cuando inicialmente la mente empieza a referirnos a una repetición, ¿sí? Es porque es una situación que habitualmente le llamamos problemas. Entonces, cuando tienes un problema, ¿sí? Se vuelve repetitivo, repetitivo y repetitivo. Tienes que darle una conclusión. Para que la repetición se detenga o acabe esa idea obsesiva o ese pensamiento obsesivo, le tienes que dar una salida. Ahora, primero, y muy probablemente en estos días yo les vaya a dar otro contenido que tiene que ver con las cosas que nos enfadan. Ese contenido va a ser interesante porque seguramente lo voy a hacer mañana. Las cosas que nos enfadan, habitualmente no tenemos control de ellas. Entonces, de ese pensamiento obsesivo, ya que lo estamos definiendo, también vamos a darle una barnizada de cómo podemos manejarlo. Entonces, primero hay que identificar cuál es el contenido. Evidentemente, si es un contenido positivo, ¿ok? Como un negocio, como una actividad física saludable, ¿sí? ¿Por qué digo saludable y le pongo así la manita como de entrecomillado? Las personas quieren tener físicos atractivos y por eso hacen ejercicio. Un porcentaje muy alto. No voy a generalizar porque no es generalizable, pero mientras más joven eres, más te recargas en la apariencia física que en el proceso de ser saludable.
¿ok? Entonces, mientras más joven es, la situación de ejercitarse tiene como propósito la morfología del cuerpo, la apariencia, los músculos, los senos, el trasero, la espalda, los pectorales, los brazos, etcétera. ¿Sí? Entonces tiene como propósito apariencia. Y en la búsqueda de esa apariencia, si no tienes la genética, ni la nutrición, ni el ejercitamiento adecuado, no es saludable. Sin embargo, si tú le dices a alguien que hace ejercicio por salud, el ejercicio saludable es muy diferente porque precisamente cuando quieres tornear el cuerpo es destruirlo para que se vuelva a reconstruir, pero no me voy a ir por ese camino. Entonces es importante que cuando un pensamiento es saludable, el resultado en el cuerpo va a ser saludable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando decimos ejercitarme saludablemente, leer libros, contenido que haga crecer la imaginación, la mente, la expectativa en los angulares, educación en términos de cultura general, es decir, una expansión de la conciencia. Claro que se oye muy loco porque si tú estás en un lugar y llega tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposa, tu esposo y demás y dices, ¿qué estás haciendo? Expandiendo mi conciencia, va a decir que se metió, ¿no? La expansión de la conciencia es muy simple. Cuando yo abordo otras ideas, empiezo a tener mayor cantidad de criterios. Entonces va de nuevo. Cuando yo me doy a la tarea de leer literatura seria, en términos de la manufactura y que no está hablando de pretensiones tontas, tiene que ver con ciencia, novelas, literatura, entretenimiento y demás. Entonces, pero al ser un contenido bien hecho, toda la estructura semántica y lingüística es lo importante. A la hora de que tú estás leyendo un contenido, te das cuenta el tamaño de la mente del autor. Aunque sean cosas fantasiadas, hay autores que tienen una maravilla de detalle. Entonces, cuando un pensamiento obsesivo se vuelve así, sin darle mayor marketing, a una saga como Star Wars, donde tiene tanto detalle, pues es interesante porque nos vamos a estar dirigiendo a todo ese tipo de estructuras en términos de concepción que podría parecerse a un pensamiento obsesivo, pero no es tal, es trabajarlo. Entonces se dan cuenta cómo es una sutileza. Cuando hablamos de un pensamiento obsesivo o una idea obsesiva que obsesiona, todo depende qué tipo de idea sea. Si es para mejorar un producto, para hacer que un servicio sea mucho más eficiente, para mejorar las relaciones interpersonales, para mejorar la comunicación, para mejorar la nutrición, para mejorar el entendimiento, etcétera, pues perfecto, o sea, palomita. Pero si son pensamientos que nos están flagelando como recuerdos del pasado en donde me trataron mal, esa idea y pensamiento obsesivo es de los más destructivos. Cuando alguien abusó de ti de cualquiera de las formas en las que se puede avisar de alguien, físicamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, pues esos pensamientos obsesivos son muy desagradables y consumen a las personas. ¿Por qué? Porque aparecen en todo momento. Tú puedes ver una persona tomada del tubo del transporte público, ya sea metro, ya sea autobús, ya sea lo que sea, y es esa mirada perdida que está revisando cosas. Puedes percibirlo en muchas personas que tienen el ceño relativo al contenido de lo que están pensando. Entonces, si yo hago un ceño, pues esa persona no está pensando en cosas agradables. Si veo una cara de aflicción, que es con las cejas hacia abajo, que yo casi no puedo hacer eso porque casi no estoy afligido, etcétera. Entonces, igual de desilusiones. Entonces se dan cuenta cómo esos rostros son de manifiesto el contenido que tenemos dentro. Nadie saludable puede tener una cara que no corresponda al contenido de su mente. Entonces, habitualmente una cara de aflicción es una cara de fatiga,
Cuando tú estás triste, cuando tienes miedo, cuando estás abatido, aparecen esos rostros empalidecidos, con ese brillo como en los ojos, como falta de esperanza, falta de propósito, falta de energía, hasta el tono muscular de cómo de tus posturas tiene que ver con el nivel de energía de tus pensamientos. Yo se los digo porque evidentemente tengo acreditaciones como experto en la lectura del lenguaje no verbal. Entonces por eso les digo que es inevitable. Un cuerpo con tono, los pensamientos son igualmente poderosos. Una persona que tiene todo el cuerpo lacio, incluso hasta para sentarse, sus pensamientos son de la misma naturaleza. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que pensamos. Y si nos vamos a obsesionar con alguien, o con algo que sea de forma positiva. De repente ahí le están llorando y limosneando afecto, amor, atención a personas que no se lo merecen, que los maltratan, que fallan en sus compromisos, que son desleales, que son flojos, que son haraganes, que son mentirosos, etcétera. Entonces tengan cuidado a quién le dan sus amores y a quién le dan su lealtad, porque luego no ponen atención y son temas que tienen que ser muy puntuales con adultos y con jóvenes y hasta con niños. Entonces creo yo que difícilmente alguien en su casa diga, vamos a hablar de las características de darle tu amor, tu comprensión, tu pensamiento a una persona. Es, creo yo que es poco probable que en una casa tradicional alguien le diga que seas responsable a quien le dedicas tu pensamiento. Es interesante porque eso nadie lo registra como un proceso obsesivo. Evidentemente, en el catálogo interno de cada uno hay a quien le dedicas tu pensamiento. Entonces, también en otro momento les voy a hablar de eso, porque creo que es una cosa que es una conducta que es muy frecuente y que nadie refiere de forma seria y explícita de cómo se hace eso. Entonces, hay gente que le dedica su pensamiento a su Dios, hay gente que le dedica su pensamiento a sus hijos, hay gente que le dedica su pensamiento a su trabajo, etcétera. Tú tienes que decidir a quién le vas a otorgar tu atención. Y eso es otorgarle la conciencia. En muchas ocasiones se le otorga a alguien que no te hace caso, es decir, que tú estás pensando en alguien y no es recíproco. Esa persona, a esa persona tú no le interesas nada y tú le dedicas todo a tu intención y decir, ay, ¿por qué no está conmigo? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué estará haciendo con otra persona? Etcétera. Eso a ti en qué te incumbe si no está siendo correspondido. Entonces tienes que tener claridad de pensar con claridad y puntualmente a quién le dedicas tu pensamiento. ¿Por qué? Pues porque en eso estriba un estado mental absolutamente. Igual, habiendo de tantas cosas, entiendan una cosa que repito frecuentemente. Un cerebro humano tiene como estándar tener un volumen de pensamientos entre 60 y 90 mil pensamientos todos los días. Lo interesante es saber ese volumen de pensamientos a quién se lo dedicas. Y una vez que entiendas a quién le dedicas tu tiempo, te vas a dar cuenta el resultado de tu vida. Entonces, si le estás dedicando tu tiempo a pensamientos destructivos, escenarios catastróficos y cosas de ese tipo, vas a enfermar. Si le dedicas tiempo a los muertos, respetuosamente refiriéndome con ese término, a los que ya no están, por lo menos físicamente, también tienes que tener claro cuál es la idea de estarlos evocando infinitamente. Evidentemente es importante y es parte de la intimidad de cada quien pensar en sus muertos, pero ¿de qué manera vas a hacer ese pensamiento? Si es de victimización, desde inspiración, si es de dedicarles tu vida o hacerle un homenaje o dignificar su presencia, etcétera. Entonces tú tienes que definir con toda claridad eso. Se dan cuenta nada más de lo que acabamos de hablar el día de hoy, esto que estamos hablando, lo importante que es para que la experiencia sea mucho más atractiva y mucho más retadora que
comer, dormir, ir al baño. Entonces, es muy desagradable porque hay vidas absolutamente miserables porque el contenido de la mente es totalmente aburrido y totalmente eh, poco ambicioso o poco claro en el peor de los casos. ¿Se dan cuenta cómo uno puede sufrir porque no tiene pensamientos claros o porque no tiene pensamientos retadores o porque no tiene un propósito específico? Entonces es muy importante decidir eso porque de eso depende nuestra salud mental, nuestra salud emocional y evidentemente como residual de lo mental y de lo emocional, pues la salud física. Entonces, da para muchos pensamientos. Entonces, es importante saber todo esto, porque ¿quién te lo enseña? Nadie va a ir a tu casa a tocar tu puerta, ¿sí? Y decirte qué es lo que tienes que estar pensando, ¿ok? Ni qué es en lo que tienes que pensar, ni cuál es la consecuencia de lo que estás pensando. Se dan cuenta que no hay lugares en donde pueda hablarse de estos temas, ni gente seria que los maneje sin generar, sin ser tendenciosa, porque lo que yo estoy haciendo aquí es referir el fenómeno para que tú tomes las decisiones. Aquí no se está leccionando ni adoctrinando a nadie absolutamente. Es explicar el fenómeno para que tú personalmente decidas qué vas a hacer con esa prestación. Entonces es muy diferente los abordajes tendenciosos que lo que hacemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí si entiendes el fenómeno, puedes reproducir el fenómeno, pero si no lo entiendes, no existe. Entonces entiendan una cosa, un concepto que no practicas no existe. Para que tú le des vida a los pensamientos tienes que convertirlos en conducta. Si no, no dejan de ser pensamientos. Entonces eso es lo interesante porque se fusiona, eso es ya un poquito más profundo, más metafísico, incluso filosófico, de decir el contenido de tu mente, qué tanto del contenido de tu mente se convierte en conducta. ¿Ok? Y qué de esa conducta vas a compartir positivamente con otros. Entonces, cuando te dedicas a estar despotricando y de estar imaginando sin generar ninguna estrategia, sin ningún plan, ninguna agenda de cumplimiento ni nada, pues simplemente estás perdiendo tu tiempo, rellenándolo de información que no solo no sirve, sino que te distrae de estar viendo. Si, no si eres cabeza hueca, vas a estar conectado con el exterior. Y si te sales a la calle, fíjense lo que voy a decir y de qué tamaño es lo que voy a decir. Si te sales a la calle a observar sin que tus pensamientos interrumpan tu proceso de observación, puedes aprender muchas cosas aunque no sea un libro. No necesitas un libro para aprender. Basta que te sientes en un parque o en una plaza pública a prestar atención de lo que estás viendo y va a haber aprendizaje. En la antigüedad no había cosas electrónicas, ni tampoco había libros, ni mucha gente sabía leer porque no había libros. Y eso quiere decir que no aprendas nada. Solamente tienes que abrir los ojos y hacerle caso a tus emociones. En otro momento, si así lo deciden, les puedo hablar de eso. Pero eso es lo importante, eso es vida, abrir los ojos, prestar atención a lo que estás presenciando y conectarte con tus emociones y alejarte de las personas que no aportan valor, no importa quién sea, ni cómo se llame, ni cuál sea su condición en tu familia. Simplemente las personas que aportan basura en términos de lenguaje, en términos de actitud, en términos de emoción, en términos de cortesía, pues tú decides a quién le dedicas tu tiempo. Entonces, no tenemos que perder de vista que somos responsables absolutamente de las decisiones que tomamos y de las personas con las que convivimos. Entonces, este tema da para muchísimo más, sí, por supuesto que sí, porque las ideas por sí solas pueden ser obsesivas o no, pero la naturaleza del contenido de esos pensamientos o de esas ideas, pues evidentemente eso es lo que va a hacer la diferencia de una forma muy
importante en términos de percepción, en términos de vida y en general en términos de, pues, de salud de todos los tipos. Entonces, esa es básicamente la idea general de este contenido.